Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis son: ciertamente vengo pronto. Las últimas palabras de nuestro Señor son: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol, después de que escucha, el apóstol Juan, después de que escucha estas palabras, dice: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y como cristianos decimos amén de todo corazón. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque estamos cansados de tantas pruebas que pasamos en esta vida, nuestro peregrinar en esta vida. Estamos cansados de los pecados que nos asedian. Pero sobre todo queremos ver a nuestro Creador. Queremos ver a nuestro Salvador. Y por eso decimos amén. Ven, Señor Jesús. Este pasaje que estamos estudiando de Mateo, vamos versículo por versículo, nos debe de interesar mucho, pues nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que todo será cambiado en la tierra. Probablemente esto nunca se ha hablado en el púlpito. El universo, las estrellas serán transformadas. Dice en Primera de Tesalonicenses: y vosotros que sois atribulados, como estoy diciendo, daros reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, esos que no obedecen, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creemos. Estamos estudiando este pasaje en Mateo, versículo por versículo, como he comentado, pero quiero centrarme especialmente en las lecciones prácticas. Hay mucho de teología y quiero centrarme mucho en las lecciones prácticas. Y llegamos aquí ahora mismo al versículo 32, que dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Contundente el Señor, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo aquí está enseñando en el Monte de los Olivos. Dice la Escritura que había un huerto, el huerto de Getsemaní, parece ser que esta mañana lo hemos comentado. Y como era su costumbre, la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, iba muy de mañana al huerto a orar. Él ilustraba las verdades que estaba enseñando cuando él decía cosas, hablaba de cosas sencillas, cosas conocidas. Cuando él dijo estas palabras, se podía señalar de una higuera, aprender de la higuera. Una higuera tierna con las hojas, dice aquí, brotando. Por eso dice esto. Pero ¿qué podemos aprender de este texto 32? Hay quien hace de esta frase, hay quien hace de este versículo un sermón interminable. Sermones muy largos sobre la higuera, hablando de Israel como la higuera.
Y ciertamente la Biblia menciona a Israel y se simboliza con esta higuera en ciertos textos. Habla de Israel como la higuera. Pero no siempre. Hay quienes están y comprueban que en este versículo que nuestro Señor Jesucristo parece como que tiene este versículo un código secreto que solo algunos teólogos saben. Y entonces te dicen que el Señor Jesucristo, relacionándolo con la higuera, viene en el 1984. En 1984 pasó. Algunos han predicado esto, pero la verdad es que nuestro Señor no solo está dando una ilustración, porque fijaos, en Lucas no solamente da esa ilustración de la higuera, que tanto énfasis hacen algunos. Cuando estas cosas, dice Lucas 21, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, dice 21, 30, en Lucas. ¿Qué podemos aprender de esto? Esto nos debe enseñar que debemos usar nosotros ilustraciones sencillas, cosas que la gente entienda, que nos enseña que debemos poner atención a las ilustraciones de la naturaleza, cuando predicamos, cuando hablamos con la gente, cosas de la naturaleza. Vemos como nuestro Señor, cómo predicó a la gente, sencillo, fácil de comprender, la gente le entendía y se admiraba de su doctrina, porque le hablaba cosas que tenían, que se estaban viendo todos los días. Por ejemplo, hablaba de la semilla de mostaza, todos lo recordéis, que fue un sembrador a sembrar y sembró. Hablaba de los sembrados, hablaba de las flores, hablaba de los árboles, hablaba de los pájaros. Mirad las aves del cielo que no siembran ni hilan, y vuestro Padre Celestial la alimenta. El Señor utilizaba ejemplos muy sencillicos. Los predicadores y nosotros los creyentes debemos de hablar y enseñar así como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo una vez que me invitaron a escuchar a un hermano, era yo muy tierno en el Evangelio, no entendí nada de lo que dijo. Eso no, a mí, no, yo no quiero copiar de ese ejemplo, yo quiero que se me entienda. Si hay que bajar el nivel, se baja. Aquel hermano hablaba con alta tecnología que yo no la entendía, no entendía nada. En la segunda parte tenemos una lección para todos los cristianos. Nos dice, y sabéis que el verano está cerca. Y sabéis que el verano está cerca. Después del invierno frío, después de estar sufriendo congelados y con frío en el pleno invierno, después de tantos problemas y pruebas, viene la bella y colorida primavera. Y después viene el verano. El salmista dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, hermanas, esperemos con paciencia el verano de su venida. La alegría entonces vendrá. Esperemos con paciencia el verano de su venida. La venida del Señor, cuando todos esos sufrimientos, todas esas angustias del frío invierno cesarán y estaremos, cuando el Señor venga, en la presencia de Él. Cesará el frío invierno y estaremos en el cielo en una primavera eterna. En el versículo 33 tenemos la aplicación que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a sus palabras. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En primer lugar, dice, cuando veáis todas estas cosas, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. ¿Pero qué cosas? Esas cosas que hemos hablado estos estudios pasados, ¿qué cosas? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? En los versículos anteriores podemos leer acerca de la abominación desoladora, cuando Antíoco Epífanes entró a Jerusalén y el Señor Jesucristo ya lo predijo, ya Él lo predijo, 40 años antes de que iba a ocurrir la destrucción desoladora, que iba a venir la gran tribulación, que iba a venir los falsos cristos, los falsos profetas, las señales en las cuales el Señor nos está hablando.
las guerras, las pestes, los terremotos, y el Señor ya lo estaba hablando, que nos habla en el capítulo, cosas que Él había hablado. La otra cosa que tenemos que aclarar, dice, conocer que está cerca, a las puertas, la segunda venida. ¿De qué está hablando nuestro Señor? ¿Quién está cerca? ¿De quién está hablando? Pues es obvio que se está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio. Lucas 21, 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, guerras, terremotos, hambre, peste, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Esto es una peste. El 21, 28. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ojo con esta palabra. También les dijo una palabra, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Lo que yo he leído y el pasaje de Mateo, esto es de Lucas, es paralelo, viene a ser lo mismo, pero aquí es más específico. ¿Qué es lo que debemos recordar? Dos cosas aquí. Nuestra redención está cerca. El reino de Dios está cerca. Hay que tener en cuenta que nuestra redención, nuestra salvación, es algo del pasado. Es algo del presente. Y es algo del futuro. Por eso nuestro Señor puede decir, vuestra redención se acerca. Cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, Él nos redimió de la maldición de la ley que se hablaba esta mañana. Esto fue en el pasado. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos redime. Cristo, el Señor Jesucristo, nos salva. Eso es el presente. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelva, ese es el futuro. Pasado, presente y futuro. Nuestra redención. Él nos va a redimir totalmente. Él nos va a salvar totalmente de todo pecado, de toda corrupción en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Entonces, cuando Cristo venga, ya no sufriremos tentaciones. Él nos va a redimir totalmente. Nuestra redención va a ser total. Ahora mismo somos redimidos en un sentido. El Cristo nos ha salvado. Pero no estamos redimidos totalmente. Nos queda todavía. Ya no, en la redención total, ya no vamos a tener enfermedades, angustias, lágrimas, ninguna lágrima, como hablaba al principio. Ven, Señor Jesús. No vamos a tener ninguna lágrima, a menos que sea de felicidad. Hay personas que cuando están contentas se ponen a llorar. Son personas sentimentales. Y yo creo que cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, hermanos y hermanas, nos vamos a poner a llorar. De felicidad. Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán. Pero en ese día, hermano, cuando llegue ese día, esa redención completa, nada de pecado, nada de tentaciones, nada de sufrimiento. Y es lo mismo en cuanto al reino de Dios que dice el versículo. El reino de Dios ya vino. El reino de Dios ya vino. Por supuesto que ya vino. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, porque Jesucristo y el reino de Dios es lo mismo. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? ¿Qué predicó Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios?
nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios que se ha acercado. Se manifestó. El reino de Dios vino, pero el reino de Dios viene también, y también, porque también oramos en el Padre Nuestro, que venga su reino. Es que tiene diversas connotaciones, y está en el futuro. Ese día cuando Dios ya no permitirá que el diablo, en ese día, y ejerzan sus poderes, ningún mundano tendrá poder sobre los cristianos. Ese día, dice el apóstol, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que se haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces, cuando veamos la higuera brotar, podemos pensar en nuestra redención, que ya viene, el reino de Dios ya se ha manifestado totalmente. ¿Qué podemos aprender de este texto de Mateo, versículo 33? Cuando nuestro Señor nos dice, cuando veáis estas cosas, terremotos, hambre, pestes, que hablábamos de los versículos de arriba, ¿qué podemos aprender? Podemos pensar en las noticias de hoy día. La pandemia, la eutanasia permitida, los abortos, los crímenes que se hacen actualmente, las violaciones. Yo recuerdo cuando Saddam Hussein prendió fuego a los pozos de petróleo, la humanidad entera se estremeció. Pero nosotros, estas cosas no nos perturban. Por supuesto que no. Nos da tristeza, hermanos, ¿cómo no? Y oramos cuando hay un terremoto y hay cientos de personas muertas. Pero esas cosas no nos perturban en cierto sentido, aunque sí oramos, nos duele, claro que sí, pero sabemos que todas estas cosas van a pasar. Nos debe, hermanos y hermanas, motivar a pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que fijarnos en las noticias, pero para pensar, Cristo viene ya, se están dando. Los motivos y las circunstancias se están dando. Cristo viene ya. Ya están las señales. Aquí ya las tenemos. Cuando veamos en el periódico cosas así, que veamos que empieza a brotar la higuera y los árboles, no solo la higuera, sino los árboles también, pensamos, Cristo ya viene. Cuando oigáis de guerra, rumores de guerra, hambre, el hambre ya la tenemos en España. Lo que pasa es que en las televisiones interesadamente no lo ponen, pero hay otras televisiones que no son afines y entonces te ponen las colas y ven las colas del hambre. Y esto nos debe motivar a esperar, hermanos, su venida. Cuando veamos estas cosas que ya se están dando, está cerca, a las puertas. El siguiente versículo, el 34, ha causado muchos quebraderos de cabeza a los teólogos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se equivocó nuestro Señor Jesucristo? Hay un error aquí, porque todos los que de aquella generación murieron, y el Señor Jesucristo, toda aquella generación murió, y el Señor Jesucristo no vino. Algunos se confunden aquí porque en el capítulo nos habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y nos habla también de la destrucción del mundo en esos dos versículos. Entonces alguien se puede confundir. Al final, muchos de la generación de nuestro Señor Jesucristo estaban vivos cuando la abominación desoladora, bajo los órdenes del general Tito. Entonces, el general Tito destruyó el templo, destruyó toda Jerusalén. En aquellos días fueron días de gran tribulación para los judíos. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo que aquello iba a ocurrir 40 años antes, se cumplió. Historiadores, ya sabéis que habéis oído hablar de Josefo, un historiador muy famoso, que nos habla de muchas cosas de la Biblia, aunque él no era creyente, y él hablaba de las costumbres
de los judíos, él no sabía nada de las profecías de Cristo, pero él escribía. Él no conocía el Evangelio, pero nos cuenta cómo en esos días, en los años 65, 66, 65 aproximadamente, se levantaron falsos cristos, ya está en el libro de Josefo, hubo señales increíbles en los cielos, en la historia está todo registrado y la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Cristo no pasó. Pensaran que aquella generación, pero aquella generación no veo yo, es que hay teólogos que dicen de aquella generación, pero yo no creo que sea eso así, no lo creo. Yo creo que aquí está hablando, otra solución al problema es la palabra generación en este versículo. Es considerar el significado de la palabra generación. Esta palabra también puede connotar raza. Esta raza, ahí yo ya lo veo más viable, más factible. Raza, esta raza de personas, es decir, de la generación de los judíos. Es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Es lo que yo creo. La raza de los judíos seguiría en existencia hasta que todo se cumpliera. Todo, mientras esté la raza de los judíos, todo se va a cumplir como el Señor Jesucristo ha dicho. Todo lo que Cristo dijo. Ahora, los que conocen la historia saben que el hecho de que la raza de los judíos existe. Y es un gran milagro. El general Tito, el general romano, aniquiló a millones de judíos. Era para pensar que la raza de los judíos y haber acabado con toda aquella generación se hubiera aniquilado. Era para pensar eso. Se dispersaron por toda Europa, por todo el mundo romano, los mandó como esclavos. Hoy le llamaríamos que lo que hizo el general Tito fue un genocidio. Los que llegaron a otros países fueron perseguidos, maltratados, asesinados, y donde querían ir mal vistos por todos los rincones de la tierra. Pero no solamente fue en aquella época, sino en la edad, a través de todas las edades, en la edad media, en la Reforma, en la edad contemporánea. En todas las edades los judíos han sido maltratados. Todo el tiempo de los judíos han sido perseguidos. Las más famosas persecuciones y maltrato a los judíos, todos las conocéis. Fueron el nazismo de Hitler. Millones fueron quemados en los hornos de fuego. Cámaras de gas. El holocausto. Israel, fijaos, actualmente Irak odia a Israel. Irán odia a la nación judía. Los sirios quieren destruir a Israel, los palestinos. Están todos en contra de los judíos. Y vemos en la historia que el pueblo de Israel es un milagro de supervivencia. Que los judíos todavía existen. Por eso decía de la raza. La palabra de Cristo es verdad. Esta generación, la raza de los judíos continúa hasta el último y continuará hasta el último día. Ese es el testimonio. ¿Qué podemos aprender? Como yo siempre hago aplicaciones prácticas, me gusta. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué lección tenemos de este versículo? Hermanos y hermanas, que Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios cumple su pacto y su promesa cuando se la dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y desde allá, desde Génesis, fijaos hasta dónde estamos ahora mismo, toda su palabra se cumple. Dios cumple su pacto. La promesa con Abraham, que hace más de 4.000 años le hizo Dios hecha a Abraham, se cumplirá. Lo vemos en Romanos 11. Se cumplirá. Por más infiel que haya sido el pueblo de Israel. A nosotros nos han hecho estudiar no sé cuántas veces el Antiguo Testamento. Y hemos visto cómo de rebelde, de hostil, de desobediente el pueblo de Israel con Dios. Y Dios les perdonaba. Y Dios volvía a perdonarles. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado. ¿Qué Dios como tú? Es un Dios, tenemos hermano, un Dios de tanta misericordia, de tanto amor que no lo podemos comprender. Yo no entiendo que un pueblo tan rebelde como el pueblo judío, el pueblo de Israel, y caían, y Dios los restauraba, y Dios los perdonaba cuando se volvían un poquitín hacia Él. ¿Qué Dios tenemos, hermano?
que Dios tenemos. Por más infiel que haya sido Israel, por más pecados y maldades que han cometido los judíos, aún en el crimen de crímenes, Dios envió a su Hijo Jesucristo, el judío por excelencia, y ellos lo asesinaron en la cruz. Dios sigue siendo fiel. Él cumplirá su pacto con los judíos. Él salvará. Ya lo dice, si tenéis tiempo un poquito, leedlo en Romanos capítulo 11. Otra lección del versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí tenemos dos cosas. Él creó el cielo y la tierra tal como lo conocemos. Este planeta, Él lo creó, esta galaxia, todo pasará. Nos dice nuestro Señor. Todo pasará. Toda esta galaxia, todo este planeta será transformado, será recreado. Hermano, mira, cuando Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia, hubo un cataclismo a nivel cósmico, a nivel universal. Entró el pecado por todos lados. Por eso ocurren terremotos, por eso ocurren tsunamis. Serán entonces, cuando el Señor vuelva, serán recreados, vueltos a hacer nuevos cielos y tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos va a rehacer la tierra, el universo todo, purificándolo de todo efecto del pecado original. Por eso os decía que probablemente estas cosas nunca se han hablado, pero es bueno que lo sepamos. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron del fruto prohibido, ellos se afectaron a sí mismos y a toda la raza humana. Por cuanto el pecado entró en el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Por ejemplo, el presidente del gobierno va a hacer con otro país un trato, convenio. Él es nuestro representante. Él, lo que haga él, es lo que toda la nación española damos por bueno. Por eso la necesidad de tener buenos representantes. Para la raza humana, Adán es nuestro representante. Lo que él hizo nos afecta a todos, nos ha afectado a todos. Y no solamente a todo el pecado original, sino al mundo cósmico, al universo, a la tierra, a los mares. A los animales. Eso, si queréis, lo veis en Romanos 8:20. Esos terremotos, maremotos, tsunamis, todas estas cosas, volcanes en erupción, la creación está gimiendo y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que nosotros también. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, como decía al principio, la adopción, la redención de nuestro cuerpo total. Por eso decimos amén. Señor, amén, ven Señor Jesús. La idea es, el pecado de Adán y Eva causó una catástrofe universal. Y entonces os hago otra reflexión. Entonces, el pecado es muy grave. Muy grave. Si un pecado, el de desobedecer, el comer un fruto prohibido, causó esa corrupción, esa catástrofe cósmica universal, entonces el pecado es muy grave. Desobedecer a Dios es algo muy grave. Desobedecer a tus padres es algo muy grave. Ver revistas, ver cine inadecuado a tus ojos es muy grave. Gritarle a tu esposo es muy grave. Gritarle a tu esposa es muy grave. Pero no quiero seguir diciendo cosas
Pero la lección es, la salvación es de Dios. La redención de Dios es total. Cuando llegue ese día, el día de nuestra redención es total. El hombre y el universo entero. Dice, fijaos, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fijaos, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Reconciliar cuando Cristo venga. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo no creo, hermano, yo no creo. Como yo veo allí en mi trabajo, personas de otras denominaciones decir que todo el mundo se va a salvar. Yo en eso no lo creo. No creo que la salvación sea universal, que todos van a ser salvos. Sí, el Señor es misericordioso y al final Dios va a perdonar a todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo. Muchos estarán con el diablo y sus secuaces. Por más que intenta explicárselo con buenas palabras, sin herirlo, no. Ayer me llega un señor que tiene estudios de Derecho, ejerce el Derecho, está ejerciendo, lleva un montón de años, y es una buena persona y a todo el que puede ayuda, y si yo, ¿tú crees que me voy a ir al cielo? Y me pilla entre la espada y la pared, porque si le digo sí, le miento, y si le digo no, lo voy a herir. Mira, crea en el Señor Jesucristo, ama su palabra, crees que murió por tus pecados, crees en la santidad, crees en el regalo de Dios. Me han dicho que no me muevo. ¿Crees en la santidad de Dios? Pues si dices sí, eres salvo. Pero él está pensando en él, que él no necesita nada de esto. Pero en fin. Por eso la tierra y los cielos pasarán. Qué gran lección tenemos aquí. Qué salvación, de verdad, hermano. Qué redención. Qué poder del Calvario que nos hace nuevas criaturas. Quita la corrupción cuando Jesucristo venga de toda galaxia, el mundo entero. Y si esto es cierto, otra lección muy práctica, si esto es cierto, lo que nos dice este texto, que el cielo y la tierra pasarán, entonces no te concentres en codiciar las cosas de este mundo. Cielo y tierra pasarán, no te concentres en codiciar las cosas de este mundo. Si todo va a ser quemado, no te hagas tesoro. Todo va a ser destruido, quemado al final. Tu coche, tu casa, tu empresa. Mejor haz tesoro en el cielo. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde mora Cristo, nos dice Colosenses. La lección es muy práctica. El apóstol Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto no va a ser destruido por agua como ocurrió en una ocasión, va a ser por fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Todas nuestras empresas, todos nuestros coches, todo nuestro patrimonio, que tanto trabajo y hemos aplicado toda nuestra vida allí, obcecado, y si no ha ido 50, 60 años de nuestra vida en ello, todo eso será deshecho. Por lo tanto, no te concentres tanto en codiciar las cosas de este mundo. No te hagas tesoro aquí, todo va a ser destruido al final. Y una vez, otra lección que veo aquí, muy práctica. Pedro nos dice en el versículo más adelante, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Vale. Una vez fui a Mallorca
porque por volumen de compras te dan un viaje y fui a Mallorca. Entonces todos mis compañeros de profesión, pues claro, ya a visitar Mallorca, pues cogieron todo y se fueron a pasear, a disfrutar por ahí. Pero a mí, como aquello no me gustaba, yo me fui solo. No, vosotros marcharse, yo me voy solo. Y me voy al puerto, y en el puerto veo unos barcos lujosísimos. Y veo allí arriba el marido, la mujer y servidumbre. Se le acababa el vino y le echaba vino. Llegaba él, le servía el plato. Digo, madre mía, Señor, qué ostentación. Pero pensé, estos hombres y mujeres, con estos barcos que yo creo que yo no ganaría en un año, en enchufar el barco y no ganaría yo para eso. ¿Tienen felicidad realmente? Sí. Pensé, ¿eso es felicidad en esta vida? ¿Realmente han llegado a la alegría con esos inmensos barcos que yo digo, madre mía, qué barco, qué ostentación? Si esto, yo creo que este hombre, este matrimonio tiene pozos de petróleo. ¿Han llegado a la alegría total? ¿Realmente están satisfechos? Yo pienso que no. Cuanto más rico, hermano, más pobre. Cuanto más rico, sufren más. Sufren más en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su alma. Lo tienen todo, pero no encuentran la verdad. Pues todo esto va a ser destruido absoluta y totalmente todo. Todo eso va a pasar. Vale más que nuestras vidas conscientemente pensemos en la eternidad, en las moradas celestiales. Yo voy a vivir para siempre y no quiero las joyas de este mundo. Yo quiero el cielo de Dios. Los elementos ardiendo, como dice el 1 de Pedro, serán deshechos. La tierra, las obras que hay en ellos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser halladas por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Irreprensibles quiere decir que nadie te tenga que señalar. Todos tenemos pecados, nadie somos perfectos, e incluso nuestro arrepentimiento no es perfecto. Siempre quedan flecos, y siempre habrán flecos en nuestra vida hasta que nuestra redención sea real. Pero podemos ser irreprensibles, hermanos. Versículo 35, ¿son las 12 menos 10? No puede ser. Bueno. Mis palabras no pasarán, ya con este es el último. Es decir, mis palabras se cumplen. Mis palabras nunca serán obsoletas, como dice en Primera de Pedro. Mis palabras nunca serán obsoletas. Las palabras que yo quiero enfatizar aquí es el pronombre mi. Mis palabras no pasarán. Realmente nadie tiene el derecho de decir eso, que mi palabra no pasará, solo Dios. Si tú te pones a decir, si yo me pongo a decir esta mañana que mi palabra no pasará, yo tengo que ir al médico. Solo Cristo, solo el Señor puede decir, mis palabras no pasarán. Y esto lo ha dicho en estudios anteriores. Si sumamos aquellas cosas junto con estas cosas, por ejemplo, Mateo 26, 12, 26, 1, 2, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? 2 días después, que dice el Señor Jesucristo, mis palabras no pasarán. 2 días después, esa misma persona, ese carpintero de Nazaret, es crucificado. 2 días después, él dijo esas palabras 2 días antes. Ahora, hermano, y lo que digo para recalcar esta verdad, el que murió en la cruz era más que un carpintero de Nazaret. El que murió en la cruz, que dijo, mis palabras no pasarán, era Dios mismo. La sangre derramada tiene poder para cubrir todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Limpiar, que es lo que yo decía que a lo mejor no lo habíamos escuchado nunca, limpiar todo el universo de corrupción y darnos vida.
porque es la sangre de Dios. Cristo puede salvar y Cristo puede ayudarte en los pecados que has cometido, grave, liviano, todo desde que naciste, porque Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Hijo del Hombre que tiene poder y Él te puede llevar al cielo y tú puedes creer en su palabra y da vida eterna. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Esas palabras no pasarán. Esa frase incluye mucho. Las promesas que el Señor ha hecho, los decretos, las profecías. Todo eso se va a cumplir. Creo que, no sé quién, el domingo pasado quién hablaba de esto. Jehová ha hecho, dice Lamentaciones, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Su palabra se cumple y nadie. Y nos dice que la palabra revelada en la Escritura es eterna. Porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo sea cumplido. Anda, que lo que dice, que ni una jota, ni un acento se pasará. Ni un acento. Las profecías, las promesas se cumplen. La palabra del Señor es eterna. El Evangelio del Señor permanece para siempre, como nos dice allí. No tengo tiempo de leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El Evangelio del Señor es eterno. Entonces, termino. Como son personas que nos están viendo, siempre debo de terminar para personas que pudieran escucharnos. A raíz de lo que hemos estado hablando, número 1, asegúrate de que la palabra de Cristo mora en ti, que la palabra de Cristo guíe tu vida. Mi palabra no pasará. Cristo entonces debe de morar en nosotros. La palabra de Cristo nunca es anticuada. Para todos los problemas, para todas las dudas, para todos los pecados. ¿Cómo debemos vivir? La palabra de Dios nos dice cómo debemos adorar. Y también la palabra del Señor, cómo debemos de morir. La palabra del Señor nunca pasa. Sus promesas son fieles. Medítala en abundancia. Memoriza la Escritura si te es posible. Qué triste aquellas personas que guían su vida por el horóscopo. Me sonó impactante que un pastor de una iglesia dijo en el púlpito de la cantidad de cosas que había aprendido de los horóscopos. ¿Vamos a guiarnos por el horóscopo y esas tonterías y esas supersticiones? Hoy vas a tener un día maravilloso. Mañana no comas fruta que te va a sentar mal. En el amor está hecho una calamidad, no hagas nada. Así, a veces me pregunto yo cómo está el cristianismo actual con este tipo de cosas. Vivamos conforme a su palabra y seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacemos dentro del marco de Dios prosperará. ¿Y cuándo? Cuando la palabra de Dios more y que guíe nuestras vidas, hermanos. Si quieres que la vida te marche bien, tu matrimonio te marche bien, funcione bien tu negocio y muchas cosas, dirígete a la palabra de Dios. Si esto es cierto, segundo punto, si esto es cierto, y lo es, comparte el Evangelio. Las palabras no pasarán. La palabra del Evangelio es lo único que da vida eterna a los demás. Comparte el Evangelio. Tu amigo,
tus hijos, no van a dar la gloria a Dios a menos que ellos crean y vivan las palabras de nuestro Señor Jesucristo que tú a tus hijos les enseñas. Nuestra palabra en sí no tiene poder, mi palabra en sí no tiene poder para salvar, para santificar, ni el mejor predicador del mundo, pero la palabra del Señor Jesucristo sí, mi palabra no. Ya os he dicho en alguna ocasión que los griegos, para que el alumno no mirara al profesor o la profesora, ponían un velo allí y solamente oía a través del velo la palabra, solamente, para que se centrara en la palabra. Para darnos fe, cambiar nuestro corazón, la palabra, para salvarnos, para fortalecernos. Lee la palabra de Dios a tu hijo. Es como van a cambiar. Lee la palabra del Señor Jesucristo a tu familia. Lee la palabra a tus amigos, a las personas que van a tu trabajo. Comparte la palabra con discreción, si es posible. Algunos se pueden sentir ofendidos. Comparte el Evangelio eterno y entonces van a tener vida eterna. Aquí hay un versículo muy triste. Mis palabras no pasarán. Como he dicho, aférrate al Señor Jesucristo y su palabra, pase lo que pase. Pero uno de los versículos más tristes de la Biblia para mí es: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amigo que me escucha, aférrate a Cristo y su palabra, pase lo que pase, aférrate a Él por la fe, cree en el Evangelio, cree en su muerte, su resurrección, su intercesión por ti, por nosotros, cuando las cosas te vayan mal o cuando las cosas te vayan bien, cuando pases por el valle de sombra de muerte, aférrate a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra se cumplirá en tu vida. Ciertamente vengo en breve. Amén. Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana por poder explicar un poco de la enseñanza de tu segunda venida. Señor, que no solamente queden en nuestra mente, sino que pasen a nuestro corazón y las pongamos en práctica. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando tu palabra y que tú las bendigas. Llévanos a nuestra casa, a nuestro hogar, con tu paz y tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén.